El libro estaba perdido en las mesas traseras de la librería. Creo recordar que era una de las librerías Zaplana, que estaban sobre Insurgentes. Pasé frente a él 1 o 2 veces y no le di mayor atención. Estaba en medio de literatura chatarra. Y de repente me acerqué y descubrí que tenía un prólogo de Norman Mailer. Y entonces pasé del concierto al desconcierto y hojeé a Alianza Maléfica, de Peter Levenda, y me lo compré rápidamente. El tema era, otra vez más, los nazis y el ocultismo, un tema que había producido en el final del siglo XX decenas de libros sobre los delirios nazis, la ANRB y su intento de llevar una bandera nazi al monte Ararat, donde había estado el Arca de Noé, a todos sus experimentos absurdos para medirles el cráneo a los tibetanos para encontrar el origen supuesto de la raza aria, a sus experimentos verdaderamente delirantes en medicina criminal, sus rituales y sus vinculaciones con el esoterismo. Pero no, Lavender era serio, y el prólogo de Norman Mailer lo avalaba. En el origen estaba, de mi interés y el de muchos de mis contemporáneos, estaba El retorno de los brujos, de Powell Siberger, que era la primera exploración seria sobre uno de los capítulos, quizá el más interesante, estaba dedicado a esto, ¿no? A la exploración de los delirios nazis en torno al fenómeno del ocultismo. Pues Lavender es un escritor serio, pues, ¿no? Periodista e investigador desde mucho tiempo, investigador que además llevó sus investigaciones al paralelo para encontrar las raíces del nazismo en los Estados Unidos, entrevistando a miembros del Ku Klux Klan, etc. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué todavía queda por conocerse, por saberse, por platicarse, por discutirse, por informarse? Pero estabas frente a un fenómeno en el cual había una especie de zona de luz terrible, que era el holocausto de los 6 millones de judíos, pero también había esquinas que estaban ahí profundamente ocultas, como por ejemplo el asesinato masivo de 500,000 de gitanos. Los gitanos, un pueblo que no tiene una cultura de palabra escrita, no pudieron testimoniar, o no han podido testimoniar, y hay muy pocos ensayos serios sobre el genocidio de los judíos, que donde eran capturados eran llevados a las cámaras de gas. Y otras historias secundarias escondidas, como por ejemplo la captura para los campos de concentración de 50,000 homosexuales en Alemania y en Polonia, de los cuales 30,000 no sobrevivieron a los campos. La famosa historia del triángulo rosa o el moño rosa. Así como los judíos en los campos eran marcados por la estrella de David, los homosexuales eran marcados por un triángulo rosa o un moño rosa. Apenas hace unos pocos años ha salido un libro importante, de Pink Triangle, sobre este tema. ¿Por qué naufragar, meterse, explorar estos meandros de la barbarie y de la anticultura? Básicamente porque en estos últimos meses he estado registrando la reaparición en México de mentalidades fascistas y filonazis, muy delirantes, muy teñidas de un espíritu de clase, tremendamente racistas. El mundo indígena, los pobres, les parecen abominables per se.
muy dotadas de una, los españoles lo llamarían chulería, de una prepotencia, de clases burguesas altas, sobre todo muy ligada a jóvenes, y están entre nosotros. Explorar en su profundidad lo que significó el nazismo para esta humanidad, uno de los momentos más terribles en la historia de la humanidad, sigue siendo fundamental. Y si vas a explorarlo, procura explorarlo no en libros poco sólidos, poco serios, que hacen olas de si Hitler tenía un solo testículo o las medicinas que sus médicos brujos le inyectaran permanentemente, lo cual es cierto. Hitler al final de su vida estaba intoxicado de arsénico porque uno de los médicos brujos que lo atendía decidía que era lo mejor para quitarle las molestias estomacales. Sino ir un poco a la batalla contra el pensamiento irracional, sobre el sustento moderno de la barbarie. No va a ser fácil que encuentren en las librerías el libro de Levenda, pero bueno, procuren, seguro que está perdido porque está descatalogado. En su día lo publicó la editorial Diana en la colección equivocada, ¿no? Y El retorno de los brujos no es fácilmente conseguible, es un libro de culto, y el que lo tiene no lo presta. Pero además, ya metidos en esto, exploremos Librero, porque hay algunas cosas que han aparecido en los últimos años, como el libro de Steinert, de Marley Steinert, Hitler, el universo hitleriano, que son estudios serios, profundos, interesantes. O, puestos al caso, el libro de Jekyll Hyde, El nazi y el psiquiatra, donde explora las extrañísimas conversaciones de los criminales de guerra que iban a ser juzgados en los juicios de Nuremberg con un psiquiatra. O un libro clásico de Robert Amelain sobre los orígenes de las sectas irracionalistas, teutónicas, oscurantistas. O la historia de Anne Hervé, la sociedad secreta que estuvo involucrada en los más absurdos, delirantes proyectos. O el libro de Sklar, los nazis y el oculto. Vale la pena hoy, en el universo que vivimos, suspender una buena lectura de novelas para explorar en este mundo que a veces te quita el sueño y te mete en las profundidades de los delirios de la ultraderecha. Y yo diría que sí, curiosamente. Bien, ustedes no tienen por qué hacerme caso. En general, normalmente cuando lanzo recomendaciones tan extrañamente delirantes como estas, los ecos son contradictorios, desde aquellos que dicen qué buena onda, que me abriste esta puerta extraña, hasta los que dicen, oye, yo estoy leyendo poemas de Juan Bañuelos, no me hagas perder el tiempo.